Hoy les vengo a presentar un informe especial sobre Donald Trump. Es necesario que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo en el mundo, más allá de que, como siempre digo, puedan ampliar sus conocimientos a partir de la introducción que les hago, porque Donald Trump es el eje de un cambio estratégico en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Trump se presenta en todos los escenarios como el factor dominante. Él decide cómo se acerca la paz en Ucrania, cómo se logra pacificar el viejo enfrentamiento entre Israel y sus vecinos, fundamentalmente entre Irán y sus proxies, Hezbollah, Hamas, etc. Él ha decidido en su momento bombardear Yemen para que se libere el comercio en esa zona de la navegación. Decide luego atacar a Nigeria y castigar al ISIS-Daesh por lo que le hace a los cristianos en la lejana África. Obviamente le pone reglas de juego al mundo desde su potencia militar y además dice que la va a ampliar, y lo hace porque ha hecho un gran aumento del presupuesto militar. Este viernes se va a reunir con las empresas petroleras privadas para explicarles lo que hay que hacer en Venezuela, y acabó llevándose a un tribunal de New York a Maduro, el narcotraficante buscado por una gran cantidad de delitos por la justicia norteamericana. No lo hace en una forma antojadiza, no lo hace utilizando el potencial militar para invadir Venezuela, de ninguna manera. Él solamente hace una operación que encargó a su jefe de Estado Mayor Conjunto, a la CIA y obviamente a toda la estructura de la diplomacia que dirige Marco Rubio, para hacer un ataque quirúrgico donde quienes más murieron fueron los defensores cubanos del narcodictador, y se lo llevan y se lo presentan a la DEA, al FBI, y la DEA y el FBI al juez de la causa, donde Maduro va a encontrar lo que nunca le dio a sus víctimas: un juez independiente, abogados defensores, por cierto, los ha contratado los más caros, fiscales serios que los van a juzgar y decidirán cuántos años de cárcel le corresponden a este delincuente. Pero es muy importante ver lo que ocurre después para entender el panorama que estamos viendo, porque lo aprieta a Gustavo Petro, el presidente colombiano, otro personaje siniestro, y Petro termina yendo al pie, como se dice en mi país, aceptando que tiene que hablar con Trump, pidiendo disculpas por algunas cosas que dijo y explicando que él va a luchar en serio para acabar con las fábricas de cocaína que el presidente norteamericano le dice con razón absoluta existen en su territorio. Y obviamente Petro puede decir: yo las quiero combatir, y lo que le va a decir Trump es: combatámoslas juntos. Es decir, con un presidente constitucional al que no le cae bien, lo que hace es un camino de colaboración, como está haciendo con Sheinbaum. Él no se mete dentro de un país con autoridades legítimamente elegidas, sino que los asusa, los mueve, les dice a Sheinbaum: no gobernás vos, gobiernan los narcos, lo cual es verdad en gran parte de la realidad mexicana. Le dice a Petro: están tus fábricas de cocaína, están el aumento del sembradío de hojas de coca. Va forzando, va logrando sus objetivos por la persuasión de la fuerza. Y él mismo lo ha confesado, dijo: busco la paz mediante la fuerza. ¿Qué está pasando específicamente en Venezuela? En Venezuela él ha conseguido lo que parecía imposible: acabar con una dictadura larguísima. Y atrás ya está amenazando que va a acabar con la más larga de América, que es Cuba. Y seguramente lo va a hacer, como también lo va a hacer con Nicaragua. Esto es, se mete con los dictadores, se mete con los delincuentes, se le mete con los narcos. No se ha metido con gobiernos constitucionales por más que los critique. Se trata de esa crítica de, como he dicho, Colombia, de México o de Brasil. En este proceso ha tomado el control político, militar y económico de Venezuela, porque ha logrado que una persona del régimen
se convierta en su perro guardián, se convierta en la persona que le va a entregar llave en mano a Venezuela. ¿Por qué Delcy Rodríguez llega a la presidencia de Venezuela? Porque en el momento de las conversaciones entre Trump y Putin sobre este tema, de Trump y de Putin con Maduro en forma individual cada uno, quedó claro que Delcy podía gobernar luego de Maduro, aunque Maduro no aceptó la oferta de Putin de irse a vivir a Moscú porque creyó que no lo iban a ir a buscar y ahora está pagando ese error con una larga cárcel que le toca, quizá de por vida. Delcy Rodríguez, entonces, la persona que le había recomendado Maduro a Putin para que pudiera hacer una transición que cuidara los intereses de todos. ¿Y por qué digo los intereses de todos? Porque ahí hace 20 años que quien está manejando el negocio del petróleo es China, Rusia y los señores de la droga. Y entonces ahora va a manejar el petróleo Estados Unidos, que ya se va a hacer pronto cargo de PDVSA. Como les decía, mañana se reúne con los líderes de las empresas petroleras privadas más importantes del mundo y se va a lanzar un proceso de extracción de petróleo, de destilación. Recordemos que durante el periodo de Maduro la producción de petróleo en Venezuela cayó un 70%. El país con más reservas de petróleo del mundo estuvo nadando su pueblo en la miseria porque el poco petróleo que sacaban lo usaban esta banda de narcos para venderlo en negro y llenarse los bolsillos mientras el pueblo estaba en el hambre o en la represión absurda de esta banda que ha torturado, ha matado y ha violado, y no lo digo yo, lo dijo con el mejor informe que he visto sobre esto Michelle Bachelet, expresidenta socialista de Chile, en el informe que hizo luego de recorrer las mazmorras de Maduro. Entonces, ahora Donald Trump se ha apoderado de Venezuela. Y si Diosdado Cabello realmente intenta impedir esto, seguirá el camino de Maduro. Porque recordemos que Cabello está en la misma causa que Nicolás Maduro. Cuando uno lee el script de la presentación del fiscal general Clinton sobre el caso del que estamos hablando, luego de Maduro y su mujer, aparece como imputado Diosdado Cabello. Obviamente, lo que quiere Estados Unidos es que Maduro hable, que su mujer hable. Puede ser que ni siquiera necesite que hable Diosdado Cabello, por lo cual lo puede extraer o lo puede matar. Todo depende si Diosdado colabora o no con la interventora en Venezuela de los Estados Unidos, que es Delcy Rodríguez. Pero mostrar esto también hace necesario explicar por qué Delcy Rodríguez y no este querido hombre que es Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones, el presidente electo de Venezuela. Porque es tanto el poder militar de esta banda de delincuentes que hasta que no se hagan los pases y retiros monitoreados por la DEA y sepamos que los nuevos generales que van a conducir las regiones de Venezuela no son parte del negocio del narcotráfico, nadie puede estar seguro en Venezuela, y mucho menos un hombre bondadoso y decente como Edmundo González Urrutia, que fue embajador de su país en el mío cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores. Lo conozco bien, es un hombre de bien, es un hombre decente, pero con la realidad militar actual de Venezuela sería una víctima en 24 o en 48 horas de un homicidio si se lo sienta en el Palacio de Miraflores. No estamos hablando de lo que en su momento ocurrió en el siglo pasado, cuando Estados Unidos sacó al dictador de Panamá y puso a Guillermo Endara, quien era el presidente electo, como lo es Edmundo González Urrutia, y aquel dictador como este habían negado la realidad del resultado electoral. En ese momento Endara tuvo rápidamente apoyo militar. Acá nunca consiguió Corina Machado, la jefa política de ese espacio, la que yo llamo la Juana de Arco del Caribe, nunca consiguió vulnerar lo que ella quería hacer, es decir, dividir al ejército.
que de capitanes para abajo hubiera una rebeldía sobre su cúpula. En consecuencia, ante los colectivos chavistas, ante la estructura policial que maneja Diosdado Cabello, ante los militares que maneja Padrino López, no era posible que la transición comenzara por la democracia. La democracia es el final de esta transición. Lo explicó Marco Rubio, pero vale la pena recordarlo porque muchos utilizan esto que está ocurriendo con un mensaje ideológico, con un mensaje que parece negar lo que era ese país y hasta parece negar que alguien pudiera liberar al pueblo venezolano si no es de afuera. Fíjense que liberado desde afuera por Estados Unidos, aún no pudo asumir quien tendría que asumir la presidencia de la República de Venezuela, que espero que se vuelva a llamar como tal y no esta burla de República Bolivariana. Estamos entonces a un Donald Trump que le ha ganado a todos, que le ha ganado a cada uno de sus rivales y que aún está dispuesto a enfrentar a la propia estructura de sociedad militar que tiene Estados Unidos con Europa, a la OTAN. A la OTAN le dijo públicamente: los hemos protegido del final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos gastado miles de millones de dólares en proteger a Europa. Ustedes nunca fueron capaces de armar una estructura militar que pudiera enfrentar a Rusia. Cuando Rusia hace 4 años invadió Ucrania, fue Estados Unidos el que tuvo que poner la estructura militar de defensa. Si no, hubiera caído Zelensky. Zelensky lo sabe y por eso está buscando un acuerdo con Rusia que sea digno para Ucrania y que esté de acuerdo con los 20 puntos que plantearon Donald Trump y Marco Rubio. En definitiva, estamos ante un hombre que está marcando un momento clave de la historia del siglo XXI, poniendo a Estados Unidos otra vez en una actitud de preeminencia, llegando a acuerdos estratégicos con China y también con Rusia, buscando lo que él mismo dice, la paz mediante la fuerza, pactándole a los otros aquello que no le queda más remedio que pactar. Es un hombre clave en estos años. Recién este mes, en el mes de enero del 2026, se va a cumplir el 25, un año desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Parece mucho más, ¿verdad?